Colombianos, preguntémonos por favor, este es un gobierno de cobardes y flojos. Lo que está pasando hoy en Colombia con el conflicto armado es culpa del gobierno de Gustavo Petro, como lo pintan los medios tradicionales. Escuchemos esto con verdadera atención. Dice el presidente que el Estado colombiano perdió en la guerra contra las FARC. En esa guerra entre FARC y Estado resulta que ha sido derrotado el Estado, y no por la FARC, sino por su incapacidad de controlar el territorio. Porque estas zonas que fueron desalojadas de manera militar por las FARC, no de manera humana, sino de manera militar, hoy tienen otros actores militares ilegales. ¿Dónde se escribió que las zonas de las antiguas FARC tradicionales, durante décadas controladas incluso por ellas, tenían que pasar a otros actores armados ilegales? ¿Por qué? Eso es una derrota del Estado lo que ha pasado aquí. Aquí las cosas hay que decirlas como son. Los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC no se han cumplido. Y que las zonas que esa guerrilla abandonó real y militarmente pasarán a ser ocupadas por otros grupos armados que ahora tienen control en esos territorios es una muestra de que al gobierno de Iván Duque le importó una mierda preservar los contextos de paz que se habían alcanzado con la firma de los acuerdos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Si hubiera existido la reelección, muy seguramente hubiéramos ganado. Pero ojo con lo que va a seguir diciendo Gustavo Petro aquí, porque el llamado no es tanto para Iván Duque, que ya se fue, gracias a Dios ya pasamos la página. El llamado obviamente sin ánimo de obviar las responsabilidades gubernamentales es también principalmente para los grupos armados que viven para y por la guerra. Y su camino en el conflicto es finalmente una consecución de alevosías en contra del pueblo, en contra de sus propias ideologías para aquellos que se fundaron con un supuesto origen social, y en contra hasta de su propia humanidad que se suprime en un escenario de números, en donde se piden que maten y maten más sin mirar a quién ni por qué. Que no confundan que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos. Que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos de allá, muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía, sino porque queremos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad. Y bueno, es que este país tiene que darse una segunda oportunidad a sí mismo después de que haya tenido una derrota como Estado legal. Porque es que, como se dijo recién, en tanto diferentes territorios del país eran desocupados por grupos armados que tenían control en ellos, en este caso las FARC, tenían que haberse ocupado en la misma medida por el Estado. Y enseguida el Estado no podía recurrir a alianzas con grupos armados ilegales para combatir a grupos armados ilegales. Lo que estamos viviendo hoy nosotros es producto del mancillamiento y el entorpecimiento tanto ejecutivo como jurídico que empleó el gobierno de Iván Duque en representación del uribismo en contra de la implementación del proceso de paz. Eso nos llevó a que en el país se reprodujeran los contextos de guerra que ya se habían pacificado un poquitico y que se hicieran más difíciles los caminos para acabar el conflicto a través de la vía de la palabra. Es como si Colombia durante 4 años hubiera remado por la guerra y no por la paz. Pero la matriz mediática tradicional apunta a que la gente termine infiriendo algo como que sí, todo es culpa del gobierno de Gustavo Petro. Básicamente el gobierno de Duque considero que realmente hizo un sabotaje del proceso de paz de Santos y las consecuencias las estamos viendo ahora. Los acuerdos de paz no se han cumplido en ninguno de sus puntos, en realidad. Lo que hemos observado de lo que pasó, de lo que aconteció, es que la institucionalidad misma del gobierno, del Estado, para implementar los acuerdos de paz es mínima. Una serie de oficinas, aquí presentes están los encargados ahora de esas oficinas en la presidencia sin presupuesto. Así como quien dice, dejaron a la paz sin presupuesto para cumplir con su objetivo fundamental. Ese mismo que rezó con orgullo en un evento público el exministro señalado por algunos de ser un fascista del uribismo. Hablamos de Fernando Londoño. El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Ya sabemos que hablar de paz en Colombia siempre será impopular. Por eso ha sido fácil para los políticos hablar de la guerra. La venganza está dentro de nosotros como seres humanos naturalmente. Es más fácil, al menos en términos prácticos, matar a alguien que sentarse con él y acordar algo. Y los armados, como lo dijimos ahorita, que viven por y para la guerra, lo dificultan aún más. Hay personas que allá afuera piden: no, jue madre, que se les dé plomo. Mano fuerte, písenlos duro con el proceso de paz. Pero esa misma gente no es la que coge un fusil y se va a poner el pecho allá
en Arauca. Quieren es que vayan a poner el pecho los hijos de los otros. Y todas esas dificultades mediáticas de impopularidad asociadas a la conversación alrededor del proceso de paz, en medio de un escenario que ya sabemos está lleno de consecuencias negativas por el mal tratamiento del conflicto armado en el gobierno de Iván Duque, son utilizadas por medios tradicionales para culpar el actuar del gobierno alternativo de manera irresponsable, simplemente por querer acabar la guerra a través de la paz y no de intentar acabar erráticamente la guerra a través de la guerra. Eso, como sabemos, termina perpetuándola. Entonces estamos llenos de grupos armados. Hoy la prensa, poco amiga de este gobierno, nos deshace tratándonos de responsables de una violencia que no creamos. Es que la destrucción, el incumplimiento de este proceso de paz llenó el territorio de nuevo de actores de la violencia, de economías ilegales y por tanto de fusiles, porque los fusiles se compran con los dineros de las economías ilegales. El primer compromiso de este presidente es quitar todo ese enredo lleno de púas, de cercos jurídicos, para precisamente agilizar los acuerdos. Y en esa medida los funcionarios aquí presentes de las oficinas lo que tienen es que mover la ley. La plata está, no es que no tengamos el dinero para ello. La voluntad de nosotros está. Menos abogados, menos miedos, más acción. Menos abogados, menos miedos, más acción. Nos queda esperar que la voluntad política del actual gobierno para concretar la paz sí sea un hecho, sí se haga efectiva. Y esperemos que los grupos armados ilegales pongan de su parte para aprovechar una salida pacífica del estado de deshumanización en el que ellos mismos se metieron. Aún así, como Gustavo Petro mismo dice, no hay nada peor para la paz que un estado que mienta. Estamos hablando de una coyuntura política, de un proceso que fue abandonado, de oficinas que trabajaban para la paz que, según el mismo gobierno actual cuenta, fueron prácticamente desfinanciadas, de puntos dentro del acuerdo que incomodaban a algunos sectores políticos y a algunas personas que se han enriquecido sospechosamente, sobre los cuales no se ha avanzado prácticamente nada, como el de la redistribución de las tierras y la reforma agraria. Estamos hablando de zonas que fueron abandonadas por la exguerrilla FARC, que hoy son ocupadas y disque controladas por otros grupos armados. Estamos hablando de tener que acelerar vertiginosamente el proceso de la pacificación de esta tierra, porque el anterior gobierno significó un retroceso. Alguien está mintiendo. Y creo que la mentira se deposita en los escenarios de las instituciones estatales. Y no hay nada peor para la paz que un Estado que mienta. La historia misma de las FARC es la historia de un Estado que mintió en su momento. Eso se nota en los hechos, en la práctica. Por ejemplo, aquí se requieren 1.400 hectáreas fértiles. De las 3 millones que habla el acuerdo en su punto 1 para el conjunto del campesinado, aquí, si quisiéramos solucionar aspectos económicos para esta ETCR, se necesitan 1.400 hectáreas. Han pasado ¿cuántos años? Y no están las 1.400 hectáreas. Si no están aquí 1.400 hectáreas, ¿cómo el Estado va a cumplir el acuerdo con 3 millones de hectáreas? ¿Qué piensa usted sobre cuál es el futuro del conflicto armado en Colombia? ¿Será que el gobierno de Gustavo Petro podrá terminar al menos algunos enfrentamientos con algunos grupos armados a través de la vía de la palabra? ¿A quienes no les conviene, además de algunos grupos armados, que el conflicto no termine y hacen esfuerzos para que se perpetúe? ¿Qué decisiones debería tomar entonces el gobierno para avanzar en este proceso? Recuerden dejar aquí su opinión en los comentarios, que a cada rato los estoy leyendo. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.